Bueno, bienvenidos. Eh, Esta es una charla organizada por el Departamento de Economía en el marco de la ECON 2023, Economía y Gestión. Eh, la idea en esta pequeña, digamos, conversación que vamos a tener es, digamos, tratar algunos aspectos de los múltiples aspectos asociados a, bueno, la digitalización de los medios de pago y del dinero y de los sistemas monetarios y crediticios más en general. Posiblemente muchos de ustedes, por la práctica cotidiana, pero al mismo tiempo por los desarrollos que vemos de manera constante, saben que, digamos, hay una tendencia muy marcada en, digamos, los últimos años hacia la digitalización de los pagos en general. Esta es una tendencia que con diferentes eh, eh, intensidades se ha venido verificando no solo en las economías avanzadas, sino, digamos, también, y esto es muy interesante, en las economías emergentes y en las economías en desarrollo, en los países en desarrollo. En muchas economías avanzadas, en particular en los países nórdicos, en el Reino Unido, en los Países Bajos, estamos en un contexto en el cual, bueno, hay una tendencia bastante visible, digamos así, a la, digamos, eventual y gradual, pero también por momentos acelerada, desaparición, digamos, de los medios de pago tradicionales, el efectivo. Hay un cambio muy notorio, digamos, en el paisaje de pagos de las economías, pero por distintas razones este proceso también está, digamos, avanzado en otras economías del planeta, como yo decía antes. Por un lado, de manera interesante todo el proceso de lo que es el dinero de telefonía móvil en países africanos, que por momentos ha hecho como saltar algunas de las etapas clásicas que nosotros consideramos en el desarrollo financiero de las economías. Por otro lado, también en economías de nuestra región y en particular en Argentina, este proceso, digamos, se ha venido dando en la última década con bastante intensidad. Ha habido en ese contexto, que era una tendencia más general, algunos desarrollos de los que vamos a hablar justamente ahora, es la intención hacerlo. Eh, por un lado, digamos, digamos, un surgimiento de, digamos así, nuevas formas de pensar, digamos, a los medios de pago. Aparecieron los criptoactivos, las criptomonedas, hace un poco más de una década. Es algo relativamente reciente en la historia monetaria y financiera de la humanidad, pero es un fenómeno que ha tenido mucha intensidad y que, por otro lado, todo este proceso de digitalización de pagos ha tendido a acentuarse o a verse, digamos así, catalizado por la pandemia, ¿no? Digamos, todos encerrados en nuestras casas, uh, el surgimiento del comercio electrónico, los dispositivos, han provocado, bueno, cambios que algunos consideran bastante irreversibles en este paisaje de pagos, y un aspecto más general también tiene que ver con cuánto este cambio en los pagos es eventualmente o no un cambio en los sistemas monetarios y crediticios, o sea, con consecuencias de tal vez más largo alcance, no solo en la forma en la que pagamos, repito, sino tal vez en la forma en la que registramos, almacenamos y transferimos valor, ¿no? Entonces, para conversar sobre estas cuestiones apasionantes, nosotros hemos convocado a dos especialistas, ¿sí? Manuel Calderón, Agustín Licerra. Los voy a presentar muy rápidamente, pero digamos, bueno, eh, Manuel es, digamos, profesor en muchas universidades, dicta, digamos, clase en la Universidad de Itela, dicta clase en la Universidad de La Plata, ha dictado clases también en la Universidad de Buenos Aires. Es, bueno, un profesional que se ha dedicado a pensar, a reflexionar y al mismo tiempo actuar, digamos, en este ecosistema. Digamos, Manuel tiene un doctorado en economía de la UCEMA, es máster en finanzas, máster en economics, digamos, en ambos casos por la Universidad Torcuato Di Tella, y al mismo tiempo es licenciado en economía por la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Y por su parte,
Agustín Lizerra es, digamos, actualmente el CEO y co-founder, digamos, cofundador de Noon Finance. Ahora nos va a contar un poco. Agustín, digamos, tiene una vasta experiencia en, digamos, el mercado financiero. Es, por un lado, digamos, ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, pero tiene, digamos, también, bueno, una maestría en finanzas por la Universidad de San Andrés y un Master of Science en Ciencias de la Computación en el Instituto, el Georgia Institute of Technology. Así que un poco la idea, bienvenidos, Manuel, Agustín, muchas gracias por acompañarnos. La idea, como decíamos recién, era conversar un poco sobre, bueno, en particular desarrollos y la evolución especialmente del mundo cripto. Sabemos que, y ahora les hago una primera pregunta, el mundo cripto, como decíamos, tal vez aparece ahí en 2009, hay varios eventos, ¿no? En 2015, digamos, con la aparición de los contratos inteligentes, etcétera, y ese ecosistema fue creciendo, no solo aparecieron, digamos, nuevas variedades de criptomonedas, en muchos casos a veces para intentar remediar algunas de las tal vez dificultades, ustedes me dirán, características de las criptomonedas originales, tal vez sin respaldo, aparecieron las stablecoin y también algún desarrollo como este de las finanzas descentralizadas. Ahora, este ecosistema en el último periodo tuvo un fuerte crecimiento durante los 2 primeros años de la pandemia, eh, prácticamente, digamos, tal vez más que decuplicando, digamos, el valor, digamos, la capitalización de mercado hasta llegar a 3 billones de los nuestros, digamos, ¿no? O 3 trillones de dólares en tamaño. Y después el ecosistema experimentó algunos eventos disruptivos durante el año 2022. En particular hubo ahí 2 momentos que, bueno, muchos de los que nos están escuchando seguramente saben, digamos, alguna dificultad en algunos de los esquemas como algunas de las stablecoins algorítmicas como Terra Luna, ahí en mayo del 2022, y después algunas dificultades en un exchange FTX, digamos, ahí por noviembre. Estos eventos produjeron una caída tal vez de casi 60%, digamos, o digamos 2/3 partes, ¿no? Un poco más del 60% del valor de la capitalización del mercado. Entonces, la primera lectura es como actores del ecosistema, como pensadores y como, digamos, protagonistas del ecosistema en nuestro país. ¿Qué lectura hacen de este que se ha dado a llamar Crypto Winter? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación. La verdad que están súper buenos estos espacios de discusión, quizás más desde el punto de vista más teórico, ¿no? De la estructura económica y financiera que hay detrás de los criptoactivos y en especial las monedas estables o stablecoins, como se llaman, ¿no? Yo creo que en relación a la consulta que hacías del Crypto Winter, los sucesos que pasaron el año pasado, la caída de Terra y la posterior caída de FTX, son dos hechos que tienen cierta correlación, no tienen una causa única, pero sí están aparejados. Y en el caso de FTX se explica básicamente por la mala gestión de los activos y la mala aplicación de la regulación, que hoy por hoy ya en cripto existe, no es tan extensa, ni tiene tanto recorrido como la regulación bancaria o financiera tradicional, pero está viendo avances bastante importantes en lo que respecta a regulación. Y es un caso típico de malversación y mala aplicación de la regulación, ¿no? Fallaron varios jugadores, desde los administradores de la empresa, que tuvieron actitudes fraudulentas, falló el regulador, que era el que tenía que velar por los intereses de los usuarios, y se pone en jaque un poco al ecosistema, y eso es lo que pasa en cripto, lamentablemente, por ser un estadio muy temprano de la tecnología.
donde ante cada caída o cada colapso se pone en tela de juicio la tecnología y no necesariamente a las personas que actúan de mala manera, ¿no? O sea, haciendo una analogía o extrapolándolo al mundo financiero tradicional, que por ahí todos conocen, en el caso de Madoff, no se discutió demasiado acerca de la estructura financiera internacional. Ujú. Se tomó el caso de, bueno, esto es un esquema Ponzi tradicional, hay que enjuiciar a la persona y que siga el juego, ¿no? Con cripto, por el estadio en el que estamos, y la verdad que no lo veo mal, se pone en tela de juicio a toda la industria y eso hace que los proyectos que realmente son serios, tratan de sumar valor, tienen un enfoque de protección del consumidor, de los usuarios, tengan algún aspecto de antifragilidad, ¿no? De que ante cada cimbronazo del ecosistema, los proyectos que persisten se hacen cada vez más robustos y más antifrágiles, ¿no? Respecto del caso de Terra y de UST, bueno, no sé si todos conocen el caso, por ahí vale la pena hacer un Ujú. breve recap, ¿no? De qué se trataba. Era una stable que perseguía la paridad 1 a 1 con el dólar, pero con la particularidad de que esa stablecoin, el funcionamiento o el mecanismo detrás de la búsqueda de la paridad era a través de un esquema algorítmico. Hay stablecoins que tienen un backing, una colateralización. De custodia tradicional, tipo Custodia caja de fiat, conversión. exacto, hay fiat en un banco, como puede ser Circle, por ejemplo, o USDT de Tether, que bueno, es offshore, está fuera de Estados Unidos, pero también tiene el mismo sistema. Hay otros mecanismos de stablecoins como DAI, que es una stablecoin descentralizada, donde existe un colateral, que es uno deja Ether, Bitcoin u otros activos, y contra ese colateral uno puede obtener una línea de crédito, una especie de criptocaución contra esos activos que respaldan la emisión. En el caso de UST, la emisión estaba basada en un esquema algorítmico que es existía básicamente otra moneda de gobernanza que se llama Luna, y ante movimientos en la cotización de UST contra el dólar, por ejemplo, supongamos que caía a 0,98, el mecanismo de arbitraje era la Fundación Luna emitía más lunas, este token, con esos lunas recompraba UST en el mercado, haciendo subir el precio. En el caso contrario, se quemaban lunas, ¿no? Para hacer bajar el precio. Entonces, con ese mecanismo funcionó durante un tiempo. Lo que pasa es que hay un riesgo sistémico, que es el asset que está respaldando tiene un riesgo muy fuerte inherente al sistema. Entonces, básicamente, en un sell-off muy fuerte, empezaron a perder valor tanto UST como Luna, El que es propio. lo que no pasa por ahí en Maker con DAI, que es si cae DAI de precio, el Ether, que es lo que respalda, no tiene por qué estar correlacionado, ¿no? Bueno, fue básicamente un experimento, Terra, que falló, pero por ahí con la problemática grande de que se destruyó un valor de casi 60 billion Bien. Sí. solamente en lo que es Terra. Después, como mencionabas vos, Sebastián, impactó en todo el resto del ecosistema, pero si uno analiza el market cap previo al crash de Luna más Ujú. UST, se destruyeron 60 billion. Y eso hace que, más allá de ser un experimento, el retail, sobre todo, tiende a alejarse Sí. de, de este tipo de tecnología, de esta industria. Entonces, ahí yo creo que, bueno, el giro que ha tenido cripto y el enfoque de la regulación respecto de tokenización de activos reales, que en este caso, bueno, es por ahí la primitiva más líquida de todos los mercados, que es el dinero, yo lo veo como un aspecto súper positivo, porque Ok, ok. el usuario retail no tiene por qué hacer ese due diligence que por ahí cripto a veces le exige de
investigación a fondo de si un protocolo es seguro, quién está detrás de un protocolo. Yo tengo la creencia de que ese es trabajo del regulador, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí uno le queda pronto y le doy el pie, digamos, a Manu, en esto que vos decías, hay experimentación, digo, de última, la historia financiera es una historia de, si se quiere, experimentación en el sentido de buscar reducción de costos de transacción, digamos, y la innovación trae eso, trae aparejados riesgos, digamos, también, y hay accidentes, digamos, la pregunta es, a veces los accidentes tal vez tienen este aspecto que vos mencionabas, Agustín, de son bienvenidos porque si ocurre en una etapa temprana, también nos permiten precavernos respecto de, bueno, vulnerabilidades que podrían tener consecuencias sistémicas mucho más severas si tal vez aparecen, digamos, en otro momento de la evolución. Pero ahí, y no sé cómo lo ves vos, Manu, hay como una cierta, digamos, por lo menos yo a mis estudiantes en el curso siempre les digo, miren, eh, está este proceso de tendencia a reducción de costo de transacción y de innovación. La innovación trae riesgos y el dinero, digamos, y el crédito tienen, bueno, muchas características, en particular los sistemas de pago de bien público, digamos, con lo cual eso de alguna manera llama a tener una regulación consistente, digamos, a diferencia, bueno, de otros mercados, ¿no? En donde tal vez la regulación tiene menos consecuencias. Y entonces, ahora después les voy a seguir preguntando, bueno, ¿cómo, si esto pone un poco en entredicho tal vez casi como algún fundamento más filosófico, digamos, del enfoque cripto que tiene que ver con este paradigma de la descentralización, ¿no? Pero bueno, no sé, Manu. Dale, ahí me gustaría agregar un par de cosas. Dale, dale. Entre los factores digamos, que causaron la caída de valor, ¿no? Bueno, primero lo que fue un poco la crisis o la revaluación de activos a nivel global, con la suba de tasas, etcétera. Todos los activos sufrieron. Obviamente, cripto es el más riesgoso, el asset class más incierto, le pega más. Y eso hubiese sido independientemente quizá de lo que pasó con Terra y FTX. Y después también, correlacionado con todo esto, creo que todos están correlacionados, un poco al haber caído FTX, al haber levantado revuelo, acordate que el Fondo Monetario, las autoridades del Fondo del Tesoro salieron a, bueno, che, ¿qué pasó acá con FTX, con Terra? ¿De qué se trataba esto? Salieron un poco más agresivos en términos regulatorios, ¿no? Eso a su vez también generó un poquito más de temor, de recálculo respecto de las inversiones quizá de fondos o de exchanges que habían apostado al mundo cripto, ¿no? Se volvieron un poco más conservadoras a la espera de, bueno, qué pasa con la regulación, ¿no? Y en parte en eso estamos todavía, en eso estamos. Estamos todos esperando un poco en este momento a ver si la SEC aprueba o no aprueba un fondo de inversión de BlackRock en Bitcoin y cosas así. Todavía, digamos, queda mucho por hablar en términos de cuál es la visión de los reguladores respecto del mundo cripto en general. Y hasta que eso no esté un poco más aceptado, claramente no van a entrar fondos, digamos, más institucionalizados. No quiero decir ni siquiera institucionales, pero un poco más que dependen de la regulación para poder invertir en ciertas industrias más riesgosas. Entonces estamos esperando un poco eso. Eso también prolonga un poco el invierno, ¿no? Al margen de los otros factores más macro. Respecto a lo que decías de la regulación también vinculada al mundo cripto, es cierto. Yo coincido, digamos, un poco mi visión de siempre era que tanto el mundo cripto como las finanzas tradicionales iban a ir convergiendo, aprovechando las ventajas mutuas, ¿no? Lo que es toda la trayectoria de pruebas y errores incorporados en la regulación de las finanzas tradicionales y la disrupción o la innovación tecnológica que trajo el mundo cripto. Como yo veo como algo positivo esa convergencia y veo como algo positivo los intentos de mínimamente fijar ciertas reglas de juego regulatorios para el mundo cripto. Claro que eso está en contra de la filosofía, como decías vos, original del mundo cripto, que era justamente toda la contraria, ¿no? Es decir, queremos construir una tecnología que esté al margen de las instituciones tradicionales del sistema financiero. No te olvides que la motivación de Satoshi era decir, bueno, los bancos fracasaron, nos estafaron por la crisis del 2008, vamos a crear un sistema financiero
desde cero con otras bases. Ese es un poco el idealismo. Está bien, todo proyecto quizá de innovación tecnológica tiene un ideal original, después hay que buscarle la practicidad o digamos, vamos a ver a qué va convergiendo. Yo creo que la forma de generar más ventajas para todo el mundo, más externalidades positivas, es que la regulación vaya también alcanzando algunos aspectos del mundo cripto. Quizás quedan algunos otros fuera de la regulación, puramente en ámbitos privados, pero lo que implica el valor, digamos, las inversiones en sí mismas y las apuestas en términos del público en general, eso quizás esté bien que esté regulado, porque como decía Agus, va a haber un regulador que va a estudiar los protocolos, que en todo caso se va a tener que hacer cargo de verificar ciertas cuestiones de seguridad informática, etcétera, ¿no? Vos pensás que aparte de haber habido estos grandes shocks, digamos, disruptivos negativamente, como fue Terra y FTX, constantemente hay micro shocks, si querés, de exploits, de ataques que terminan también de a poquito generando muchas dudas sobre el ecosistema. Incluso los protocolos que se habían mostrado más robustos sufren ataques, se les roba dinero, los usuarios o los inversores pierden. Entonces, te quiero decir que ese paradigma de autorregulación 100% privada con, no sé, gente que se dedicaba a la auditoría de los contratos, etcétera, también tiene puntos de falla que hay que tener en cuenta, porque incluso hasta los más especializados y los que aparentemente son los mejores, quizá también tienen vulnerabilidades, ¿no? Entonces, quizá encontrar un marco general que le dé más seguridad a todo el ecosistema puede ser beneficioso para todos, ¿no? Porque entrarían más capitales, habría más financiamiento de la innovación, etcétera. Ok, me surgen muchas preguntas, obviamente tenemos un tiempo limitado, pero digamos, solo una nota al pie para escuchar una reflexión, pero ahora quiero ir un poco a los enfoques de la regulación, ¿no? Digamos, como las distintas aproximaciones, porque vos, Agus, nos estabas contando, bueno, que de alguna manera hubo falla de regulación, que hay cierta regulación que ya existe, pero todavía pareciera, digamos, corregime si estoy equivocado, es que en muchas jurisdicciones y a nivel global, digamos, en la definición de estándares, no se han terminado de, bueno, definir las aproximaciones, como que conviven distintos modelos. Hay un modelo que dice, mira, esto es peligroso, lo prohíbo, lo quiero fuera, digamos, ¿no? O sea, no permito que se desarrolle. Otro, digamos, enfoque que tal vez dice, bueno, no, en realidad lo que hay que hacer es tratar de contener los riesgos, pero mantenerlos como muy acotados. Y hay otro enfoque que tal vez dice, bueno, mira, démosle un seal of approval, digamos, démosle como una carta de ciudadanía y que esto pase, digamos, a formar directamente parte de, bueno, del paisaje de pagos, etcétera, bajo formas regulatorias. Y uno, bueno, surgen un montón de pros y contras de estos distintos enfoques. Por un lado, el enfoque suponga que el regulador dice, no, esto es demasiado riesgoso. El enfoque de la prohibición total tal vez lo hace aún más riesgoso, ¿sí? ¿Ok? Si lo mantiene, digamos así, como muchas actividades, intercambios bloqueados completamente en las sombras. Por el contrario, incorporarlo, darle carta de ciudadanía, bueno, eventualmente también involucra más al regulador, pero por un lado puede incorporar riesgos sistémicos de otra naturaleza y tal vez generar algunas consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero y monetario convencional. Pero bueno, ¿cómo están viendo ustedes los enfoques que están un poco en danza en este momento? Tal vez le podemos contar a los oyentes que, bueno, varios organismos internacionales, digamos, el FOND, digamos, el Bureau of Financial Stability, digamos, a nivel global, el Fondo Monetario, están justamente ahora trabajando muy activamente en definición de estándares, en particular, ¿no? Para las stablecoins, con algún impacto sistémico, pero más en general se está avanzando, pero todavía, digamos, hay como, bueno, un territorio ahí por explorar. Pero bueno, no sé qué. Sí, yo lo que creo, hay como varias aristas de análisis. Primero respecto de
de lo que mencionaba Manu, ¿no? De esta dicotomía o visión de cripto viene a reemplazar las finanzas tradicionales. Yo creo que ahí es una batalla que afortunadamente está perdida por los Ok. cripto advocates, en el sentido de Si que fuéramos al un menos. medio televisivo, pondríamos un titular acá. Ok. Sí, es que yo, la verdad que soy un ferviente creyente de que cripto no son las nuevas finanzas, es un nuevo canal de distribución de las finanzas que ya existen. Porque, digo, las finanzas en el aspecto más rudimentario, primitivo, ¿qué son? Préstamos, crédito que se transfiere de una persona a otra, transferencia de riesgos. Y se ha demostrado en cripto que la alquimia financiera de inventar como el santo grial de generación de valor no funciona. Y no solamente se viene buscando en cripto, ha pasado en las finanzas tradicionales también con productos estructurados que nadie entiende. Entonces, Ujú. yo la verdad que creo que cripto tiene muchísimo para agregar como tecnología, pero como canal de distribución. Así como existe el dinero físico, el dinero digital bancario tradicional, cripto permite hacer settlements borderless, permissionless, instantáneos, que hasta hoy, con la regulación y la tecnología actual, no era posible. Pero te hago una pregunta, no sin interrumpirte, pero digamos, como para que no se nos escape. Vos decís, es un canal de distribución finalmente de las formas tradicionales de las finanzas. Ahora, si hablamos medio segundo de las finanzas descentralizadas, ¿sí? La noción o la idea de que en realidad yo puedo justamente ahorrar y prestar y hacer la actividad de intermediación, digamos así, con protocolos, con contratos inteligentes, de manera automática, sin un intermediario, como salteándome, digamos, a un agente que, bueno, como los bancos o como otros intermediarios financieros, se especializan en, digamos, poder calificar, evaluar los riesgos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo en un mundo que por ahora, por lo menos hasta que definamos un poco más el tema de identidades digitales, funciona mucho con seudónimo y tal vez me exige eh, colaterales para respaldar esos préstamos, dado que no conozco las identidades, a diferencia del sistema financiero convencional. Eso es, digamos, una debilidad inherente que tienen, digamos, las finanzas descentralizadas que le ponen necesariamente un límite, porque al fin de cuentas, si para poder tomar un crédito yo necesito sobrecolateralizar, finalmente es como que el sistema le está dando crédito al que no lo necesita y tiene colaterales y por lo tanto está yendo incluso contra esta idea de que esto me da más inclusión financiera. Claro, totalmente. O sea, el crédito en cripto hoy por hoy termina siendo una herramienta de o especulación o cobertura, meramente, Claro, porque uno deja un activo para tomar, o sea, tiene un activo en una posición long para tomar exacto. una posición short en otro activo, o sea, pasa a ser una especie de derivado, ¿no? Ajá. Pero no un motor del crecimiento económico, en el sentido de, de generar valor en el momento cero para devolverlo en Claro. un momento posterior, ¿no? Como es por ahí la concepción más natural del préstamo, del crédito. Por eso es que yo digo, así como mencionabas bien vos, Sebastián, es que cripto viene atravesando un montón de desafíos. Hay cuestiones que no se pueden resolver por el momento. Una de ellas es esta de el anonimato o la privacidad detrás de una wallet, de una dirección. No existe el perfil crediticio. Entonces, hay algunas iniciativas que están avanzando en torno a eso, pero Sí. todavía estamos en una etapa súper temprana. Entonces, Exacto. ese era un comentario que me parecía importante mencionar, al menos desde mi punto de vista. Yo veo un merge entre las finanzas tradicionales y cripto. De hecho, venimos hablando con varios reguladores, bancos y agentes de inversión tradicionales y ven muchos aspectos positivos en la tecnología cripto. No, Quizás claro, claro. es una situación distinta a
las conversaciones que se daban hace 6, 7 años atrás, ¿no? Totalmente, sí, ahora después lo vamos pero solo para nuestros escuchas, este aspecto que vos mencionás que me parece bien interesante, porque hay distintas dimensiones, está la institucionalidad, la lógica de organizar y al mismo tiempo están todas las oportunidades tecnológicas que pueden ser puestas en distintos formatos, ¿no? Pero perdón la interrupción, sí. Yo ahí tengo un comentario. Sí, dale. Para no cambiar de tema, está habiendo también puentes entre los dos mundos. Y como decía Agus, me parece a mí que esto es digno de mención, porque hasta ahora, como bien decían los dos, los créditos dentro de los protocolos de las finanzas centralizadas eran también contracolaterales cripto, ¿no? Pero ya desde hace un par de años se está proponiendo un modelo nuevo y se está experimentando, y de hecho hubo varios casos exitosos, de poner tokenizaciones de activos reales, ¿no? Claro. Contra créditos en cripto, que uno después lo puede cambiar y pasar de un mundo al otro. Uno puede sacar, no sé, con una cartera, por ejemplo, de hipotecas o de créditos personales, se tokeniza o de alguna manera se le da valor a esa cartera, se pone como un colateral, se mintea contra esa cartera DAIs o una stable de dólar, y eso después puede intercambiarse en el mundo cripto, salir del mundo cripto al mundo real. Entonces, yo creo que esta conexión, estos puentes entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales, creo que es lo que se viene. De hecho, creo que un poco Agus está pensando en el mismo modelo, en NUM, etcétera, pero esto, buscar, y ahí va a estar la innovación y la creación de valor, ¿no? Encontrar, dada esta tecnología nueva que se está generando y el avance vertiginoso que está teniendo, porque cada vez hay más estándares de tokens que pueden hacer más cosas, etcétera, ver cómo eso puede resolver también problemas o conectarse con las finanzas tradicionales, ¿no? Y el caso de los activos del mundo real, para colateralizar créditos, cripto, puede ser un lindo caso de uso, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Bien, bien. Agustín, sí, interesante la situación de Manuel. Yo les preguntaba un poco de los enfoques regulatorios, pero yo los desvié un poquito a partir de la repregunta. No, está buenísima la charla así abierta, al menos a mí es el tipo de charla que más me gusta. No, respecto del marco regulatorio, sí se viene avanzando bastante en distintas jurisdicciones, sobre todo en Europa, con MiCA, que es la regulación, como mencionabas vos, sobre todo que tiene un foco bastante importante en lo que es stablecoins con potencial de generar riesgo sistémico, ¿no? Pero también, bueno, en Estados Unidos y en otras regulaciones, y se dan en un contexto, creo yo, del mundo bastante particular, que es también un contexto en el que se está poniendo en discusión la hegemonía del dólar como moneda de reserva de valor, por un lugar, pero también como moneda de settlement internacional. Entonces, creo que jurisdiccionalmente hay una oportunidad súper grande para aquellos países que entiendan la importancia y el potencial de esta tecnología y generen un framework regulatorio de protección para el usuario, pero amigable con la innovación, ¿no? de la tecnología. Porque hoy por hoy la realidad es que la tecnología en general y cripto en particular tiene muchas facilidades de buscar jurisdicciones. Entonces, si hay una jurisdicción que no es amigable con un proyecto, lo más probable es que ese proyecto no es que no exista, exista en otra jurisdicción y seguramente más alejada del usuario final que va a hacer uso de ese activo, ¿no? Para mí hay un caso medio emblemático que pone en manifiesto algunas de estas cosas, que fue en marzo de este año lo que pasó con el DPEG, la pérdida de paridad de USDC, de Circle. Eso en el contexto de la corrida bancaria, digamos, ¿no? Que hubo sobre Silicon Valley y sobre Silvergate y otros de los bancos, que para tal vez al público algunos de estos bancos tenían parte del respaldo, digamos, ¿no? Digamos, USD Coin, digamos, tenía depositado parte de su respaldo en depósitos en algunos de los bancos que tuvieron dificultades, ¿no? Y ahí hubo alguna interconexión en el sistema, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que me parece importante remarcar, que para mí no se analizó tanto y es una cuestión súper relevante de cara a lo que viene, es
la autorregulación del ecosistema, porque hoy por hoy Circle tiene una regulación de Money Transmitter License en Estados Unidos, una regulación para poder hacer gestión y tokenización de dólares, pero no es una regulación al estilo bancaria, o sea, no tiene requisitos de encajes, Claro. Circle, ni nada por el estilo. Pero, dicho esto, Circle demostró ser más resiliente y robusto que los bancos que sí están regulados, y es algo que, desde mi punto de vista, se pasó por alto. ¿Por qué? Porque el problema de Circle fue que tenía dinero en un banco tradicional, pero ¿qué pasa? Los bancos tradicionales tienen permitido los depósitos a la vista, colocarlos en hipotecas, por ahí con una duration de 30 años, que ante la variación de tasas de interés, como explicaba Manu, pueden sufrir un revés en el valor súper grande. En cambio, Circle, todo el circulante que tenía, lo tenía respaldado con T-bills de vencimiento 3 meses. Entonces, O sea, básicamente para nuestros alumnos es como que funcionaba como una especie de narrow banking, digamos, en un sentido, ¿no? O sea, en lugar de un banco de reserva fraccionaria, este emisor de pasivos, digamos, tenía respaldado en activos líquidos y en principio de alta calidad crediticia, digamos, todas esas unidades de cuenta emitidas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, eso me parece que es algo que se pasó por alto y es la industria la que llevó a Circle a tener que tener esas posiciones muy conservadoras si es que quiere ser una empresa exitosa, ¿no? No la regulación. Ahora una pregunta, Manu, Agus, que es, por ejemplo, en este caso hubo alguna autorregulación, pero del mismo modo uno sabe que algunas de las stablecoins más tradicionales, tal vez Tether, digamos que, bueno, también se autorregulaba o se autorregula. Bueno, costó mucho que esta stablecoin de custodia nos cuente, digamos, a los usuarios en qué activos líquidos y de alta calidad efectivamente están colocados, digamos, los respaldos de los pasivos emitidos, ¿no? Digamos, ahí como que a uno le queda, o como un cierto territorio, decir, bueno, a veces la autorregulación funciona bien, a veces no, y tal vez efectivamente el mercado puede ser muy eficiente para premiar a unos y no a otros, pero, y acá voy a la cuestión que yo mencionaba antes del carácter de bien público de un sistema de pagos, que es, pienso en el ejemplo típico que les damos siempre a los estudiantes cuando hablamos del free banking, digamos, en Estados Unidos en el siglo XIX. Ahí teníamos muchos emisores que buscaban ofrecer un respaldo por sus diferentes dólares, el dólar del Bank of Richmond, el dólar del Banco de Filadelfia, cada uno se autorregulaba. El mercado era muy eficiente para premiar a unos versus a otros, pero lo que ese sistema autorregulado tal vez no garantizaba era un bien público que era la uniformidad del dinero, porque es muy difícil operar, es muy eficiente en el pricing, pero es muy ineficiente desde el punto de vista macroeconómico tener $15 en una economía, no tener una unidad de cuenta uniforme, ¿no? ¿Se entiende el punto? Sí, sí, totalmente. Ahí lo que decías vos es el trade-off entre costos de transacción, por un lado, o una economía de trueque en el extremo, y tener un único dinero que te resuelve eso, pero también te genera otros problemas, como sabemos en Argentina, ¿no? Que ahí hay un contrato implícito entre la sociedad civil y el soberano que le pone el sello a la moneda y cobra el señoriaje, ¿no? Ahora vamos a ir a Argentina, Sí, También pasa en Estados Unidos. De hecho, un poco la motivación de los creadores de Bitcoin era un poco ir en contra de lo que había hecho la Reserva Federal con el impuesto inflacionario, obviamente, en la magnitud de Estados Unidos, ¿no? A lo largo de, no sé, decenas de años, quizás. Perfecto. Yo simplemente para cerrar el punto de Circle, de lo que pasó, yo coincido con vos de que la regulación es necesaria y sobre todo por nuevos riesgos que se generan ahí sí en el sector financiero internacional, donde de no haber existido USDC Circle, el problema de Silicon Valley Bank a un argentino le hubiera importado poco, sinceramente. O sea, no hubiera tenido ningún impacto en la población mundial
como sí lo tuvo. ¿Por qué? Porque justamente USDC funciona como un canal de distribución de un producto financiero que termina siendo un depósito en el Silicon Valley Bank, un banco regional de Estados Unidos. Entonces, hay nuevos desafíos y yo creo que los reguladores ahí es donde tienen que estar sobre todo. El gran problema también creo que pasa en todos los aspectos de la tecnología. Muchas veces las mentes más brillantes no están cerca del regulador, sino que están en la generación de productos, y eso hace que la regulación siempre vaya un poco más atrás de la innovación, que creo que en cripto está pasando, ¿no? Y que sería algo que, bueno, desde mi punto de vista, en el futuro estaría bueno que cambie, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, hay dos avenidas, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a tratar de aprovechar estos 15 minutitos que tenemos como para escucharlos. Y aportá también vos, Eva, vos sabés mucho sobre dinero digital. No, no, pero los quería llevar un poquito, digamos, por un lado, al caso de Argentina y al mismo tiempo también, justamente, bueno, pensar, preguntarles cómo creen que eventualmente puede convivir, digamos, el ecosistema con, bueno, la respuesta no solo del regulador, sino eventualmente también la respuesta de las propias autoridades monetarias, porque obviamente con todos estos desarrollos, los propios bancos centrales, digamos, no se quedaron quietos, por decirlo de alguna manera, y uh, eh, cada uno con sus propios problemas, sus propios desafíos, etcétera. Muchos bancos, por ejemplo, dejando a un lado por un momento una economía con mucha volatilidad macroeconómica e inestabilidad nominal como la Argentina, que digamos también es un campo bastante fértil para el desarrollo de muchas de las alternativas cripto. Por ejemplo, el Banco Central de Canadá definió muy claramente que en un mundo en donde cada vez se usaba menos efectivo en esa economía, o se usa cada vez menos efectivo, y al mismo tiempo potencialmente existe la posibilidad de que algún emisor de stablecoin global pueda, bueno, ser una amenaza competitiva, digamos, contra el sistema de pagos establecido. En ese caso, el Banco Central de Canadá dijo, miren, estamos dispuestos a avanzar nosotros en emitir un propio dinero digital de bancos centrales, ¿no? Si estas amenazas aparecen. Entonces, para el mundo cripto también también es un poco un dato, ¿no? Muchos bancos centrales, diríamos, prácticamente todos los bancos centrales del planeta están pensando en la posibilidad de emitir sus propios dineros digitales. Entonces, la pregunta, por un lado, ¿cómo ustedes creen que puede convivir digamos, bueno, el ecosistema cripto con estas eventuales monedas digitales de bancos centrales? Del otro lado, también una cuestión que a veces uno escucha en autoridades de economías emergentes, es el hecho de que tal vez es más amenaza una stablecoin bien regulada y muy competitiva que una stablecoin en las sombras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esa consistencia? ¿Cómo la piensan? ¿Y por qué no cuentan un poquito, Agustín, digamos, qué es lo que hace NUM, digamos, o sea, qué se propone ustedes y, digamos, en Argentina, cómo están viendo esta cuestión, ¿no? Genial, buenísimo. Bueno, está súper buena la pregunta, creo que es muy amplia y difícil de abarcar, pero yo creo que respecto de lo que es la emisión de stablecoins por parte de bancos centrales, o como se conocen CBDCs, ¿no? Creo que hay una cuestión súper importante que va a ser cómo se integran a nivel tecnológico en el ecosistema cripto, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, una stablecoin que esté minteada, que esté creada en una blockchain privada, permisionada, donde solamente puedan interactuar los jugadores bancarios, a una stablecoin que viva en Ethereum, en la blockchain por ahí más reconocida a nivel mundial, permissionless, que cualquier usuario, una persona en, no sé, Ruanda, pueda comprar esa stablecoin, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía estamos viendo proyectos piloto donde los reguladores y la entidad que maneja la política monetaria se sienten más cómodos en un ambiente súper controlado.
como son las blockchains privadas. Dicho esto, yo creo que en cripto es difícil también terminar ejecutando estrategias que prohíban generar competencia, ¿no? Porque digo, así como existe Bitcoin, que es una moneda que tiene una política monetaria muy establecida y demás, y tiene su propia blockchain, hoy por hoy la gente usa Bitcoin en otras redes, como en Ethereum, y se trata prácticamente como si fuesen Bitcoins, cuando en realidad son Bitcoin bloqueados en una address, en una wallet de Bitcoin, que respaldan una emisión de una tokenización del Bitcoin en otras blockchains. Entonces, yo me imagino un mundo donde haya monedas de los bancos centrales que incluso pueden respaldar otras stablecoins que tengan la misma paridad, por ejemplo, en el caso de Canadá, del dólar canadiense, y que la moneda emitida por el Banco Central de Canadá respalde una moneda privada, una stablecoin del dólar canadiense, que viva en otras blockchains donde a la autoridad central no le interese estar, ¿no? De nuestro lado, en NUM, estamos justamente en el negocio de tokenización de activos reales. Creemos que es uno de los 3 mercados que va a superar el trillón de market cap, siendo los otros 2 Bitcoin y Ether. Y el primer caso de uso real, más allá de Bitcoin, de las finanzas descentralizadas, ¿no? Con el potencial de poder hacer uso del valor de activos de la economía real, como mencionaba Manu antes, de que muchas veces dejar de colateral una tonelada de soja es algo complejo en el mundo real. En cripto, a través de una tokenización, uno accede a mercados mucho más dispuestos a otorgar créditos contra esos activos. Y ahí nosotros, bueno, creemos que aportando en el desarrollo de monedas locales borderless, sí se agrega una capa de valor súper interesante. Hoy por hoy, si una persona quiere tener pesos mexicanos y no vive en México, las oportunidades para poder tener una inversión de carry trade son muy limitadas. Entonces, cripto permite esto a través de tokenizaciones de esos activos, de que un inversor en cualquier lugar del mundo pueda acceder a ese tipo de activos financieros. Entonces, nosotros somos una empresa que tiene la visión de estar regulado 100%, trabajar cerca de los reguladores, pero sí apalancarnos en el uso de la tecnología para ofrecer el mejor producto posible, ¿no? Ok. Manu. Sí, yo la verdad que no soy experto en regulación y estoy siguiendo mucho esos temas, pero también quería como comentar que la mayoría de las criptos no intentan ser moneda, por más que, por ejemplo, Bitcoin inicialmente tuvo el objetivo de convertirse en una moneda, después la práctica demostró que no se usa como moneda, sino más bien se usa como, no sé, una reserva de valor en todo caso, como si fuera, no sé, el oro, ¿no? Una nueva versión de oro por la escasez, etc. Pero después, Ether, ¿no? ¿Qué es Ether? Tiene varias funciones. Por un lado, puede ser una moneda si uno lo piensa como, bueno, yo con Ether pago los costos de transacción que uso en la red de Ethereum. Y en ese sentido, ¿qué tipo de moneda es? Bueno, sería una moneda de una economía distinta a las demás, que un poco sobrevuela a todas las otras, ¿no? Es como una moneda externa para una economía fiat, el Ether, ¿no? Uno tiene que comprar Ether para transaccionar dentro del metaverso Ethereum. Y por otro lado, también es un activo financiero, porque yo solo puedo invertir y me da una rentabilidad como un accionista de la red Ethereum. Entonces, digamos, con las cripto también se pone en juego la noción de en qué estamos pensando, porque, y ahí le doy un poco la derecha a la SEC, ¿no? La SEC, que dice, bueno, en realidad muchas de estas cosas, de estas creaciones son securities o son asimilables a securities, ¿no? No son moneda. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, pues está asociado a un flujo de pagos futuros, etc. Entonces, hay que replantearse todo eso. Lo que pasa es que tampoco son monedas como de países, sino que son monedas como de economías virtuales. Y esto es lo que a mí me atrae. Y yo, por ejemplo, cuando doy clases de cripto, cuando charlas, yo empiezo con esta idea, ¿no? Con esta visualización. Así como durante la pandemia tuvimos la experiencia de usar
canales virtuales para comunicarnos, para dar clases, para trabajar, etcétera, y no nos vimos por un momento de tiempo, pero seguimos haciendo las cosas que estábamos haciendo. Yo imagino, en un futuro no muy lejano, estar cada vez más inmersos en metaversos y trabajar y formar equipos y pasar el tiempo libre dentro de espacios virtuales. Y ahí la tecnología cripto es la tecnología por naturaleza que te resuelve un montón de problemas, ¿no? Y que reduce los costos de transacción, como decías vos, Eva. Y creo que si pensamos en ese futuro, cripto es, digamos, un poco naturalmente es lo que se viene. El tema es que, bueno, hay que esperar y ver si realmente cumple las expectativas y empezamos a meternos en esa tecnología, pero da para muchísimo. Da para mucho. Yo como banquero central ahí digo, bueno, y me preocupa cómo en ese mundo el control monetario, el Banco Central intentando hacer bien sus cosas y cumplir sus objetivos, puede ser llevado adelante. Una palabra de ustedes sobre, bueno, obviamente a nadie se le escapa, Argentina es uno de los países en donde más desarrollo en el mundo emergente ha tenido, digamos, el mercado. En buena medida, digamos, lamentablemente, digamos, el peso experimenta, digamos, otra más de sus recurrentes crisis bueno, desempeño como una buena moneda, y ahí hay una demanda importante por cripto. De hecho, hoy, así como hablamos en su momento de dolarización de transaccional o dolarización financiera, hay un nuevo término acuñado, digamos, que es la cryptoization de las economías, ¿no? Entonces, ¿cómo ven, digamos, el mercado local en términos de, bueno, esta demanda y al mismo tiempo, digamos, las razones por las cuales el universo cripto, digamos, tiene mucho desarrollo local, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en el caso de Argentina, puntualmente, la gente no necesariamente quizás busca cripto en sí mismo, sino busca salir del peso muchas veces a cualquier activo que tenga suficiente liquidez transaccional para poder volver, ¿no? Pero incluso vemos gente que decide anticipar consumo como medio de resguardar un poco el valor. Yo ahí creo, y de nuevo, desde el proyecto nuestro, nosotros tenemos una stablecoin del peso argentino, justamente. Creemos que agregando capabilities o funcionalidades en la moneda local y encontrando más casos de uso, estamos contribuyendo, ¿no? justamente al valor de la moneda, porque el peso, así como... ¿Hay demanda por esa stablecoin, digamos, como el peso digital? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿hay demanda por ese peso digital? Claro, eso es lo que justamente iba a decir. El peso, así como por ahí la Argentina en sí misma no es el problema de los males nuestros políticos y económicos, el peso en sí mismo yo creo que tampoco tiene la culpa, y nosotros vemos que hay demanda porque la gente, primero que los precios siguen estando nominados en pesos argentinos, entonces cualquier persona que tenga que consumir, si puede ir al dólar en cualquier formato, ¿no? Dólar billete, dólar MEP, dólar cripto, pero los precios medidos en dólares tienen una volatilidad altísima y tienden a bajar quizás en el largo plazo, en los últimos 2, 3 años en la Argentina, pero en el corto plazo la volatilidad, de hecho el contado con liqui pasó de 800 pesos esta semana, hoy cerró creo que en 745, entonces ahí es donde vemos que ofreciendo una stablecoin de la moneda en la que están nominados los precios en la Argentina, con un yield, un rendimiento que mitigue los efectos de la inflación, uno puede estar parado en su moneda local sin tener una pérdida astronómica comparable si uno tuviese pesos en un banco al 0%, ¿no? Que ahí sí es un suicidio prácticamente hoy por hoy en la Argentina. Perfecto, bien, interesante como una alternativa a distintos experimentos que se están discutiendo en la esfera pública en este momento. Manu.
No, me parece que ya Agus agotó ahí el tema, sabe muchísimo. Vos también, Seba, te dedicás a eso, lo seguís muy de cerca ahí en el Central, seguís muy de cerca toda la parte de monedas de bancos centrales, que es todo un tema súper interesante que se viene muy fuerte. Así que no, sobre eso prefiero dejarlos a ustedes. Ok, bueno, fenómeno. Bueno, yo creo que en realidad hemos tenido una muy interesante conversación. Obviamente quedan un montón de temas en el tintero, pero más bien el objetivo de estas conversaciones es motivar la inquietud de nuestros estudiantes, asomarse a distintos aspectos y, bueno, invitarlos, digamos, a pensar sobre estas cuestiones que, digamos, están como, digamos, nuevos datos del paisaje, por supuesto que van a estar potencialmente afectados por las propias respuestas de política o regulatorias y por la propia dinámica del mercado, ¿no? O sea, un poco en algunos de los cursos de teoría monetaria uno habla de distintas etapas de la evolución del dinero, el dinero mercancía, el dinero representativo bancario, el dinero fiduciario, y una pregunta que uno tiene es, bueno, este dinero digital será, digamos o no, una nueva etapa en la evolución monetaria, dependiendo, porque estas etapas no tienen tanto que ver con cuál es el objeto con el que pagamos, sino también con cuáles son las lógicas de funcionamiento, cuáles son los actores y por supuesto también cuáles son las reglas de juego del régimen monetario. Y creo que estamos en un momento donde no podemos afirmar una cosa u otra porque todo va a depender, bueno, repito, de los propios desarrollos, pero al mismo tiempo de cómo interactúen las respuestas de política y regulatorias con esos desarrollos del sector privado. Así que creo que, nada, estamos en una etapa de mucho cambio. Algunas cosas, como decían ustedes antes, quedarán, otras no, habrá depuración. Y bueno, mientras tanto, vamos en un camino, digamos, de transformación. Inevitablemente, sí, la forma en la que pagamos está afectada. Hay nuevos actores. Hemos conversado con dos especialistas de ese, digamos, nuevos instrumentos, nuevos mercados, nuevos formatos que van apareciendo y creo que nos llevamos un panorama bien interesante. Así Bueno, que gracias a vos, Seba, por la charla. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre digamos, mundo, digamos, en transición y en permanente transformación. Seguro. Muy bien. Gracias. Que anden Bueno, bien todos. bueno, muchas gracias. Hasta luego.